Hola y bienvenidos. En este video hablaremos del enlace del acorde de séptimo grado en primera inversión al acorde de primer grado en estado fundamental. Aquí veremos 5 cosas: las duplicaciones posibles de los factores de ambos acordes, las diferentes disposiciones del séptimo 6 que podemos utilizar en los ejercicios de armonía estricta, las diferentes opciones de conducción melódica de los factores del séptimo 6, las 7 reglas que hay que cuidar al enlazar el séptimo 6 al primero, y haremos 4 ejemplos con diferentes opciones de conducciones melódicas y analizaremos sus consecuencias. El acorde de séptimo grado en primera inversión, o simplemente séptimo 6, también llamado acorde descensible en primera inversión, es un acorde disminuido con una fuerte tendencia a resolver al acorde de tónica, tanto en estado fundamental como en primera inversión. En este video veremos el enlace al primero en estado fundamental. En el acorde de séptimo grado en primera inversión podemos duplicar la tercera o la quinta, pero no la fundamental. En el acorde de primer grado podemos duplicar la fundamental o la quinta. Bajo ciertos criterios es posible duplicar la tercera, pero de esta duplicación hablaremos en otro video. La disposición de un acorde es el acomodo o la manera en que están distribuidos sus factores. Cuando dupliquemos la tercera en el séptimo 6, tendremos estas posibilidades de disposición. Cuando dupliquemos la quinta del séptimo 6, tendremos estas posibilidades de disposición. Seguramente sale la pregunta: ¿y qué? ¿No hay más disposiciones? Sí las hay muchas disposiciones más, pero dentro del estudio de armonía estricta o armonía de la práctica común, hay 2 criterios que limitan las disposiciones que podemos usar para los ejercicios. 1, la distancia máxima permitida entre voces adyacentes, y 2, los criterios de duplicación de los factores. Si no se rompe ninguna de estas 2 reglas o criterios, podemos usar cualquier disposición. Hablemos sobre la resolución del séptimo 6 al primero. Primero que nada, veamos qué opciones de conducción melódica tenemos para cada uno de los factores del séptimo 6. Hablemos de la fundamental. Si la fundamental del séptimo, que es la sensible de la tonalidad, está en la soprano, solo puede resolver por movimiento conjunto ascendente a la fundamental del primero, siguiendo así su tendencia melódica. Si la fundamental del séptimo 6 está en alguna de las voces internas, es decir, en la alto o en el tenor, tiene 2 opciones: resolver ascendentemente por movimiento conjunto a la fundamental del primero, y también puede resolver por movimiento disjunto descendente a la quinta del primero. La tercera del séptimo 6 que está en el bajo resuelve por movimiento conjunto descendente a la fundamental del primero. La tercera del séptimo 6 que está en cualquiera de las voces superiores puede resolver por movimiento conjunto ascendente a la tercera del primero, por movimiento disjunto ascendente a la quinta del primero y por movimiento disjunto descendente a la quinta del primero. La quinta del séptimo 6 puede resolver por movimiento conjunto descendente a la tercera del primero y también puede resolver por movimiento conjunto ascendente a la quinta del primero, siempre y cuando esto no produzca quintas paralelas. ¿Y cuáles de estas opciones son las mejores? Eso va a depender de cada caso particular. Cada vez que hagamos un enlace, tenemos que cuidar las siguientes 7 reglas o criterios de armonía estricta. Número 1. Las distancias máximas permitidas entre voces adyacentes. Número 2. Las reglas referentes a las quintas y octavas directas, también llamadas quintas y octavas ocultas. Número 3. Las reglas de las quintas y octavas paralelas. Número 4. Los criterios de duplicación de los factores. Número 5. Todos los acordes que estén en alguna inversión deben estar siempre completos, es decir, deben tener todos sus factores por lo menos una vez. Número 6. Evitar el cruce de voces. Y número 7. Evitar el entrecruzamiento de voces. Veamos algunos ejemplos. Pero antes pongámonos un recordatorio visual de las posibles conducciones melódicas de cada uno de los factores del séptimo 6. La fundamental del séptimo 6 puede ir tanto a la fundamental como a la quinta del primero. Recordemos que si está en la soprano solamente puede resolver ascendentemente a la fundamental del primero. La tercera del séptimo 6 puede resolver a la tercera y a la quinta del primero. La quinta del séptimo 6 puede resolver a la quinta y a la tercera del primero. La viabilidad de estas posibilidades dependerá de las reglas que acabamos de enlistar hace un momento. Ejemplo número 1. Con duplicación de la tercera del séptimo 6 en disposición 3-3-5-1, analizaremos 3 combinaciones de conducciones melódicas. Primer ejemplo. La fundamental del séptimo 6, por estar en la soprano, solo puede resolver por movimiento conjunto ascendente a la fundamental del primero. La quinta del séptimo 6 la resolveremos por movimiento conjunto descendente a la tercera del primero. Y la tercera del séptimo 6 que está en el tenor la resolveremos por movimiento disjunto descendente a la quinta del primero. Para saber si este resultado es correcto, revisaremos cada una de las 7 reglas mencionadas hace un momento. Distancia máxima permitida entre voces adyacentes.
Entre bajo y tenor hay una quinta y la distancia máxima es ilimitada mientras las notas estén en el rango vocal de cada voz. Entre tenor y alto hay una sexta y la distancia máxima permitida es octava. Entre alto y soprano también hay una sexta y como su distancia máxima permitida también es octava, esta distancia también es correcta. Regla número 2. Las reglas de quintas y octavas directas. En este ejemplo hay una quinta directa entre bajo y tenor y ocurre de la manera correcta, con una de las voces haciendo movimiento conjunto mientras la otra procede por movimiento disjunto. Regla número 3. Regla de las quintas y octavas paralelas. Como ya vimos, la única quinta ocurre por movimiento directo y la única octava que hay en este enlace ocurre por movimiento contrario. Por lo tanto, no hay quintas ni octavas paralelas. Número 4. Los criterios de las duplicaciones de los factores de los acordes. En el séptimo 6 está duplicada la tercera, lo cual es válido, y en el primero, la fundamental. Número 5. Los acordes en inversión deben estar completos, es decir, deben tener todos los factores. El único acorde en inversión que tenemos aquí es el séptimo 6, y sí tiene todos sus factores. Regla número 6, evitar el cruce de voces, no ocurre ningún cruce de voces. Y regla número 7, evitar el entrecruzamiento de voces, que tampoco ocurre. Por todo esto, este enlace está bien. Vamos a ver qué pasa si escogemos conducir la tercera del séptimo 6 a la quinta del primero, pero ascendentemente. Aunque este movimiento melódico es correcto, combinado con el movimiento de la quinta del séptimo 6, resulta un cruce de voces, es decir, el tenor está cantando una nota más aguda que la alto. El tenor tiene un sol 4 y la alto un mi 4. Por esta razón, esta opción estaría incorrecta. Veamos una opción más de conducción melódica. La tercera del séptimo 6 la resolveremos por movimiento conjunto ascendente a la tercera del primero, y la quinta del séptimo 6 la resolveremos por movimiento conjunto ascendente a la quinta del primero. Si hacemos esto, no se rompe ninguna de las reglas mencionadas, por lo tanto, esta opción también es correcta. Ejemplo número 2. Con duplicación de la quinta del séptimo en disposición 3-5-5-1 con las dos quintas a distancia de octava. La fundamental del séptimo 6 nuevamente está en la soprano, por lo que solo podemos resolverla por movimiento conjunto ascendente a la fundamental del primero. La única tercera del séptimo 6 está en el bajo y como vamos a un acorde de primer grado en estado fundamental, la única posibilidad es que resuelva por movimiento conjunto descendente a la fundamental del primero. De las dos quintas del séptimo 6, la más aguda la llevaremos a la tercera del primero y la más grave a la quinta. Y esto nos da un enlace que cumple con todas las reglas. Comprobemos que está bien revisando cada una de las 7 reglas mencionadas anteriormente. En cuanto a la distancia entre voces, entre bajo y tenor hay una quinta y está permitido, entre tenor y alto hay una sexta y está dentro del límite, entre alto y soprano también hay una sexta y también está dentro del límite. Revisemos las quintas y octavas directas. En este ejemplo no hay ni quintas ni octavas directas. La única octava que hay entre bajo y soprano ocurre por movimiento contrario y la única quinta que hay entre bajo y tenor también ocurre por movimiento contrario. Reglas de las quintas y octavas paralelas. Como ya vimos, en este ejemplo no hay quintas ni octavas paralelas. Criterios de duplicación de los factores de los acordes. En el séptimo 6 está duplicada la quinta, lo cual está permitido, y en el primero la fundamental, lo cual también está permitido. Los acordes en inversión deben estar completos, es decir, deben tener todos los factores. El único acorde en inversión aquí es el séptimo y sí tiene todos los factores. Se debe evitar el cruce de voces y no ocurre, y se debe evitar el entrecruzamiento y tampoco ocurre. Por lo tanto, este ejemplo también está bien. ¿Y qué pasa si la quinta del séptimo 6, que está más aguda, la movemos por movimiento conjunto ascendente a la quinta del primero y la otra quinta descendentemente a la tercera del primero? En este caso se está rompiendo la regla número 1. Entre tenor y alto hay más de una octava. Por esta razón, estaría incorrecto. ¿Y qué pasa si las dos quintas se mueven igual? Por ejemplo, descendentemente a la tercera del primero. Si hacemos esto, rompemos la regla de las octavas paralelas, que dice que deben evitarse. Por esa razón, estaría incorrecto. Ejemplo número 3. Con la duplicación de la quinta del séptimo 6 en disposición 3-5-5-1 con las dos quintas al unísono. La fundamental del séptimo 6 otra vez está en la soprano, por lo que solo podemos resolverla ascendentemente a la fundamental del primero. La única tercera del séptimo 6 otra vez está en el bajo y su única opción es ir a la fundamental del primero. Si la quinta del séptimo 6 en la alto la conducimos ascendentemente a la quinta del primero y la quinta del tenor la llevamos a la tercera del primero, nos queda este resultado que cumple con todas las reglas mencionadas. Si por el contrario, la quinta del séptimo 6 en la alto la conducimos descendentemente a la tercera del primero y la quinta del séptimo 6 en el tenor la llevamos a la quinta del primero, se rompen las siguientes reglas. Número 6. Evitar el cruce de voces. Tenemos cruce de voces entre alto y tenor en el acorde de primer grado. Regla número 7. Evitar el entrecruzamiento de voces. Esta nota de la alto es más grave que esta del tenor
y esta nota del tenor más aguda que esta de la alto. Ejemplo número 4. Con la duplicación de la quinta del séptimo 6 en disposición 3, 1, 5, 5 con las dos quintas a distancia de octava. En esta disposición del séptimo 6, la fundamental está en el tenor, lo cual habilita su conducción melódica descendente a la quinta del acorde de primer grado. Veamos ejemplos con las dos posibilidades. Resolvamos la fundamental del séptimo 6. Primero vamos a resolverla con la opción de movimiento conjunto ascendente de la fundamental del primero. Recordemos que al duplicar la quinta del séptimo 6, la única tercera que hay en este acorde va a estar en el bajo, y en este enlace particular del séptimo 6 al primero, tiene que ir a la fundamental del primero forzosamente. Las quintas del séptimo 6. La quinta del séptimo 6 que está en la soprano la conduciremos por movimiento conjunto descendente a la tercera del primero, y la quinta del séptimo 6 que está en la alto la llevaremos ascendentemente a la quinta del primero. Analicemos el resultado. En cuanto a la distancia máxima permitida entre voces, entre bajo y tenor hay una octava, lo cual está permitido. Entre alto y tenor no excede la octava, y entre alto y soprano no excede la octava tampoco. La regla de las quintas y octavas directas. En este ejemplo no hay ni quintas ni octavas directas. La única octava que hay entre bajo y alto ocurre por movimiento contrario. La quinta que está entre bajo y tenor también ocurre por movimiento contrario. Y la quinta entre tenor y alto por movimiento paralelo. Lo cual nos lleva a la regla de quintas y octavas paralelas, que dice que todas las quintas y octavas paralelas deben evitarse. O sea que este enlace ya rompió una regla y por lo tanto hay que buscar otra opción. Veamos qué pasa si la fundamental del séptimo 6 la llevamos por movimiento disjunto descendente a la quinta del primero. Al hacer esto cambian 4 cosas con respecto al ejemplo anterior. Número 1. Desaparece la quinta paralela que había entre tenor y alto, lo cual arregla el error que habíamos cometido. Número 2. Cambia la duplicación de los factores del primero. Ahora está duplicada la quinta, lo cual está permitido. Número 3. Crece la distancia entre tenor y alto. Ahora tenemos octava, que es la distancia máxima permitida, por lo tanto seguimos estando bien. Y el cambio número 4, se genera una quinta directa entre bajo y tenor, la cual ocurre con una voz procediendo por movimiento conjunto y la otra por disjunto, lo cual está permitido, por lo tanto, este enlace está correcto. Y eso es todo por este video, espero que haya sido lo suficientemente claro. Si tienes dudas o comentarios, no dudes en dejarlos en la sección de abajo. Por ahora me despido, no sin antes recordarte que todas estas reglas son un punto de partida para el aprendizaje de armonía, algo así como un campo de entrenamiento. Y aprenderla nos ayuda a entender tanto la música que sí sigue estas costumbres como la que no lo hace. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Hasta pronto.